Me di En la cuenta. Universidad ¿Qué? Inca de Emitir en Colombia directo. sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos Si quieres darle autónomos una y vueltica. sensibles. No ¿Y esperes directo? más. Tenemos ¿Cómo así, matrículas cómo así una abiertas, vueltica? No, contamos con de este apoyos video. a la Ah, inclusión sí, y sí, deje que alternativas de yo voy leyendo. financiamiento. Ofrecemos los Ya. medios y Venga, los ¿usted está espacios conectado? necesarios Sí. para tu Déjeme ver. formación académica. Ven a Ah, usted me está Uninca y mirando, alcanza güey. tu Sí, mejor está bien. versión. Va, listo. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar pero no, nuevos ya no sé. retos. Listo, En la ¿cómo, Universidad Michael? Hablando Inca de pasito, pero Colombia, espere, sabemos calma, que el calma. conocimiento Tengo libera la tres mente y micrófonos. forma Apago solamente ciudadanos los de abajo. autónomos y sensibles. No esperes más. Solamente el de Tenemos abajo matrículas y ya abiertas, y contamos paro con la RAM. apoyos a la Y paras el inclusión de y RAM. alternativas de Estos dos quedan financiamiento. calladitos, Ofrecemos sí. los medios y los espacios Ah, necesarios no, pero para tu espérate, el de la formación cámara tengo que académica. prenderlo, Ven a Sergio. Uninca y alcanza tu No, mejor es que versión. yo puse el audio. O prende los dos. Sí, el de abajo Tú y el de eres arriba. diferente, Listo, va. haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social. Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que no tengamos problemas de sonido. Eh, Déjenme voy mirando qué tanto aforo tenemos en este momento. Ok, ok. Presentación.
A ver, vamos corriendo el inicio de nuestro curso. Miremos. Buenas noches, Caterín. ¿Cómo estás? Buenas noches, ingeniero Ivonne. ¿Cómo me le va? Miren, los veo muy activos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. 28. Ok. Demos inicio, chicos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Para los que me conocen, ya saben, soy el ingeniero Alejandro Aldana. Para los que no, quisiera una breve presentación mía. Este es mi currículum. Yo soy ingeniero industrial, orgullosamente de aquí de la Universidad Inca. Terminé mis estudios y estuve en México, donde hice una especialización en logística internacional, y en este momento estoy cursando una maestría en gestión de cadenas de suministro. Es para mí motivo de orgullo estar aquí en este momento, apoyando todo este tema de academia en la universidad, dándole un valor agregado a nosotros los ingenieros industriales de la Inca, mi alma mater. Quería como dar un brochure para que ustedes entraran como en contexto del tema. Soy especialista y diplomado en los Estados Unidos. Estuve en Austin, Texas, certificándome como Lean. Estuve trabajando todos los módulos de Lean. Yo hice, Lean maneja una jerarquía, en específico maneja la jerarquía Lead, la jerarquía Champion, Master, Black Belt, Master Belt y Green Belt. La única que no hice fue la Leader, porque tenía necesidad de quedarme un tiempo más en los Estados Unidos, chicos. Mi idea con este curso es entregar una herramienta muy útil y hoy en día obligatoria para nosotros los ingenieros. Cualquier tipo de ingeniero que nosotros tengamos en nuestra academia, digámoslo ambiental, digámoslo civil, digámoslo industrial, administradores de empresas, de alimentos, necesita tener este tipo de competencias en Lean. Encaminado a eso, nos hemos dado en la tarea de robustecer todas estas competencias que necesitamos tener nosotros en términos de producción, y dimos inicio a este curso. Este curso es un curso corto porque el tema Lean es un tema muchísimo, muy amplio, pero digamos es un brochazo de lo que de entrada vamos a hacer, estoy seguro, en el próximo semestre, donde pudiéramos hacer 1, 2 o 3 diplomados más. El Lean completo requeriría de por lo menos 3 o 4 años de academia, porque es una herramienta demasiado robusta. Sin embargo, aquí vamos a entender de qué se trata, con qué se come, qué se hace con esta herramienta. Es muy interesante, vuelvo y les repito, para que podamos trabajarla, conocerla, y darle un valor agregado al mercado nosotros los incaicos. Tengo más de 20 años de experiencia en el mercado, trabajando para el sector privado. En este momento soy gerente de proyectos de una comercializadora internacional. Estuve trabajando para un broker más de 18 años, en donde tuve la fortuna de estar en varios continentes, en la China, estuve en los Estados Unidos, estuve en Sudamérica, trabajando todo este tema. Mi fuerte son cadenas de suministro, pero pues ya vamos a entender un poquito lo mucho que tiene que ver la cadena de suministro con este tema Lean de manufactura esbelta, que es como ustedes lo van a encontrar en la literatura generalmente. Iniciemos pues en nuestro curso INGES. Yo quiero ver un poquito cuántos tenemos. Oh, qué bien, vamos subiendo. Ok, perfecto. El objetivo de este curso, voy a minimizar mi cámara, la voy a correr un poquito, perdónenme. Para que miremos. Ok. El objetivo principal de este curso, de este brochazo de Lean, es conocer en qué consiste realmente la filosofía Lean, ¿no? Su obligatoriedad en el sector empresarial de hoy, en todo tipo de sector, vuelvo y le recargo, y desarrollar esta metodología de mejora continua. De una vez de entrada les digo, cuando nosotros hablemos de improvement continue, o lo que se le llama mejora continua, estamos hablando de Kaizen y actividades o planes de mejora.
¿ok? En cualquier tipo de proceso. Como objetivos específicos tenemos que entender la diferencia de la gestión de los procesos que se manejaban antes, en el siglo anterior, en la revolución industrial y en un trasegar en la historia, en la evolución de todo tipo de proceso, con la gestión que hoy en día tenemos de punta en todas las empresas del mundo. O sea, es muy contadita la empresa que no tiene alguna herramienta de Lean hoy en día, es la verdad. Por eso es muy casi que necesario, pues por decirlo y acotarlo nuevamente, que el ingeniero en cualquiera de las actividades tenga algún conocimiento de Lean. Ya en las compañías grandes, Coca-Cola, Pepsi, Sony, Amazon, se trabaja siempre sobre herramientas de Lean, todo el tiempo, mejoramiento continuo y eliminación de desperdicios. En compañías Pine, ya hoy en día nosotros vemos áreas de improvement continuo, de mejoramiento continuo, áreas de planeamiento estratégico sobre herramientas de Lean, eliminación de costos, mapeos de procesos. Sí, lo estamos viendo en todas las compañías, en todos los esquemas. Por eso es casi que muy necesario para el ingeniero que tenga este tipo de competencias. Conocer la herramienta que permita incrementar la producción y la productividad de la calidad es un valor agregado que tiene Lean con su Lean Six Sigma. Es algo también a lo que le vamos a dar un especial direccionamiento en este pequeño curso que estamos entregando por parte de la universidad. Nuestro módulo nuestro curso consta de 4 módulos. El primer módulo vamos a hacer una pequeña introducción a Lean. Vamos a hablar un poco de paneles visuales o tableros de control, asimismo estandarización de tareas, introducción Lean Six Sigma, que es el tema de calidad y el valor agregado que da la filosofía Lean al mercado, BSM, que en lo personal es algo muy importante para cualquier ingeniero que tenga que ver con algo de planeamiento estratégico, la herramienta Hoshin-Kanri, que es 100% de planeamiento estratégico, una matriz SMED, una matriz de How de Kaizen. Ahí entraríamos nosotros a ver también unos temas de Ishikawa y de mejoramiento continuo que hoy en día se ven en todo el mercado. El módulo 3, que lo vamos a hacer el próximo martes, donde vamos a tratar un tema de liderazgo que es algo muy muy importante para este tema de Lean. 2 indicadores de rendimiento, el OE y el OLE. Uno es un indicador de maquinado y otro es un indicador de material humano, mano de obra. Vamos a ver un poquito de análisis de personalidades, es muy importante. Este es un tema de psicología, pero es muy importante analizar los rendimientos del ser humano, la mano de obra de las personas en campo, en producción, o como decimos nosotros los expertos en Lean, de transmisión, porque pues son 2 tipos de operaciones los que encontramos en el mercado, una de manufactura de productos y otra que es un tema de transmisión, como lo llaman allá, o servicios, como lo encontramos en muchas literaturas. Vamos a ver un poquito de Lean Service, que es un tema administrativo de Lean, también al que se le apunta. Un tema de niveles de confianza, estos son ya temas estadísticos de calidad, regresiones, TPM, que es el mantenimiento total del maquinado, un poquito nuevamente de SMED ya con la matriz y un diseño experimental DOE. En lo posible trata de abordar todos los temas propuestos en estos 4 módulos. Les repito, para ver este tema y este escenario de Lean en el mercado tendríamos que tener 3 o 4 años porque es demasiado robusto y es un tema que está igual que los procesos en el mundo en constante movimiento. O sea, esto se está desarrollando a full hoy en día en cada una de las compañías. Cada día usted puede encontrar una herramienta que se acerca a este tipo de filosofía y que se indexa a un planeamiento estratégico de este tipo. ¿Ok? Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con nuestro primer módulo, ingenieros. ¿Quién más tenemos por ahí? Sebastián, Yuli. Ok. Tatiana, ¿cómo está, ingeniera? Ok, ingenieros. Entonces, continuemos. ¿Qué es Lean? Entonces, iniciemos por qué es Lean. Lean es clave entender que Lean es una filosofía. Lean no es una herramienta estadística. Lean no es un factorial, una plus, una integral. Lean no es algo mecánico, estructurado y involuble, o sea, hay que cambiarlo. Es completamente necesario que él tiene que ir a la par con la evolución de cada uno de los procesos. El mundo en el último siglo, chicos,
se está dirigiendo a unos cambios salvajes. Nosotros estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial desde este siglo, y todo este tema de cadenas de suministro, todo este tema de nuevos procesamientos, de blockchain, todo ese tema digital, marketing, todo el tema de nube. Imagínense, ya empezamos en bytes, ya pasamos zettabytes, ya hay brontobytes, que son unas cosas absurdas. Entonces, eh, este Lean está todo el tiempo en un cambio constante, tratando de adherirse a cada una de las estructuras de procesos para que sea útil para nosotros los ingenieros en términos de planeamiento estratégico. A pesar de que el Lean no es una herramienta matemática, no es una herramienta estadística estrictamente sí y solo sí estática, sino que está en constante movimiento, sí esta filosofía necesariamente debe contar con el conocimiento y la competencia de muchas herramientas estadísticas, porque definitivamente para usted como ingeniero medir cualquier tipo de proceso, ya sea de servicios, ya sea de manufactura de productos, es necesario medir a través de los numeritos. Los numeritos son los que a nosotros nos da la posibilidad de controlar. Yo en mis clases aquí en la INCA siempre le estoy diciendo a mi gente: mire, si usted no se mide, no se controla. No hay manera de que usted controle un proceso si usted no lo mide. Y la única manera de hacer, de tomar temas de medición, la única manera de tomar una medida es a través de nuestros numeritos. Por eso sí es una filosofía que se toma, se aprovecha muy bien de las competencias estadísticas y matemáticas para lograr la medición y así el control de los procesos. ¿Dónde nace Lean? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Lean es una filosofía que, a la par con el mundo, cuando los procesos han venido cambiando de una manera salvaje, en nuestro anterior siglo hablábamos de una producción a escala, con nuestro Fordismo y con nuestro Taylorismo. Ellos rezaban que era casi que obligatorio tener producciones a escala, ¿cierto? Porque la idea era el componente económico del mercado era diferente. Nosotros tenemos que producir y llenar materiales, bodegas de almacenamiento incansablemente. La producción ha cambiado, el mercado ha cambiado, pero es esa evolución en el mercado, es esa demanda que nosotros día a día estamos cambiando, como llegar hoy a esta cuarta revolución digital en la que estamos trabajando, que hace que también se cambien el estilo de los procesos. Ford creó todo un hito en términos de manufactura. Hoy en día todavía hay cosas que se manufacturan en producciones a escala, sobre todo en el sector automotriz. Pero es de ahí, de Ford, de donde nace esta teoría Lean. La teoría Lean nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos embargan al Japón. Se crean unos convenios de academia entre algunos empresarios en el Japón. En el momento en el Japón, para el 49, una Japón devastada, centró sus esfuerzos en levantar su economía a través de los clanes. Era un tema de familias. Una de esas familias líderes, que fue la que vino a crear esta revolución en términos de gestión de procesos, fue la familia Toyoda, muy conocida la familia Toyoda. Ellos no hacían vehículos, ellos hacían telares. El que fundó la compañía, el señor Kishiro, siempre contó con la idea de renovación, innovación, creación y mejoramiento. Pero en vista de lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo y la problemática social que hubo, pues definitivamente fue abiertamente perdedor ese tipo de mercado. Ellos trabajaban para, en el momento, hacían el aprovechamiento con los Estados Unidos de entregarle todo el tema de los uniformes militares para, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, la guerra de Vietnam. Sin embargo, no era suficiente y era una guerra que abiertamente iba a tener que terminarse tarde o temprano. Eso obliga a que ellos renueven. Kishiro murió y su hijo toma la batuta, porque como les digo, eran clanes. Su hijo Sakichi fue el que retomó la bandera, y el creativo de la compañía siempre estaba en constante innovación, que fue AG. Hizo un convenio en los Estados Unidos y se va para Detroit a conocer qué era lo que había hecho Ford para producir a escala como estaba produciendo, para optimizar esa cadena de suministro y producir al doble o al triple de lo que antes se podía producir. Entonces él en Detroit entiende
que efectivamente la operación de maquinado era demasiado robusta, se producía al 100%, pero tenía problemas de desperdicios. Eso fue lo que encontró Eiji. Cuando él vuelve hacia el 52 al Japón, está decidido a dejar los telares y montar una compañía automotriz. Ahí nace Toyota. Toyota nace con esa filosofía del siglo pasado de la producción a escala de Ford, pero con algo en que él entiende que hay que eliminar para que se pueda producir de manera limpia. Y esto es un término muy importante en Lean. Cuando yo hablo de limpio en Lean, hablo de una producción que no tenga paras, una producción que no tenga desperdicios, que se vuelva útil el retal, que lo que no sirve se utilice, que la cadena de suministro que vaya también pueda volver sin ningún problema en la gestión del propio proceso de manufactura. Esto abre la puerta para este tipo de filosofía y ellos empiezan a hacerlo en toda su vida de por sí. El japonés generalmente está trasegando por ese tema de limpieza de vida. Siempre limpieza para ellos no es coger el trapero, limpieza para ellos es sentir que hay que es impecable, que hay una dignidad, que hay un espacio libre, clasificado, ordenado, y eso a ellos les genera una serie de mejoras en los desperdicios. Y ellos hacen toda una teoría de administración en términos de gestión estratégica llamada Lean. Eso realmente es lo que es Lean. Aquí tengo unas imágenes que quería mostrarles, por ejemplo, de los almacenamientos en la planta de Ford. En la parte superior ustedes pueden ver los almacenamientos de los Ford T en los años 46, cuando llega a Detroit, AG, eran salvajes. El costo de ese almacenamiento de esos vehículos era impresionante, porque ellos no pensaban en el costo adicional que tenía esa sobreproducción, porque en el momento el mercado lo exigía. Pero poco a poco el mercado fue cambiando. Hoy en día nosotros no manufacturamos hasta no tener una orden de compra en la mesa. Tú me entregas una orden de compra en cualquier tipo de compañía que ustedes estén de manufactura y a ustedes les dicen, con la orden de compra me das el 50% y yo empiezo a manufacturarte tu lote, que es la manera en que nosotros estamos manufacturando hoy en día. Ya en la parte de abajo miramos lo que hace Eiji en su compañía en Saoko y en Kioto, que tenían las más grandes, aún todavía están las más grandes, hoy en día están en Europa la mayoría de Toyota. Donde se manufacturaba ya era por una orden de compra, inclusive la producción se paraba si no existía una orden de compra, que es la dinámica del mundo que estamos trabajando hoy en día. Otro término importante que quiero que entendamos y del que se habla mucho en las redes y en la literatura es que a esto se le llama manufactura esbelta. Entonces alguna vez me preguntaba alguno de mis chicos en clase que no entendía el tema de esbelta, que tiene que ver que la manufactura sea esbelta con que estemos eliminando desperdicios. Entonces yo le decía a él un ejemplo un poco curioso. Si vemos la imagen aquí, estamos viendo a Britney Spears, ¿cierto? Yo no sé si AG cuando fue, no, ella definitivamente no está. De pronto vio alguna incaica por allá linda y dijo, es esbelta. El término viene realmente de ahí. El término esbelto significa proporcionado. Entonces, digamos, en el tema de Britney Spears, en una imagen no está muy proporcionada y en la otra imagen está realmente proporcionada, ¿sí? A eso se refiere AG cuando él toma la producción a escala que tenía Ford y elimina los desperdicios. Estar proporcionado para una mujer bella, no quiere decir que sea delgada. De por sí hay mujeres que no son delgadas y son realmente muy lindas. ¿Por qué? Porque están proporcionadas. Eso era lo que quería hacer Lean. Hacer una gestión de procesos con un modelamiento esbelto. O sea, proporcionar cada una de las áreas de gestión de procesos en búsqueda de eliminar esos desperdicios que vemos ahí en la imagen del 2007 de Britney Spears, para que eso se convierta en algo proporcionado. Eso es muy importante en estos términos y que quede clarito. En el 74, porque sigue el tema y el trasegar de este tema Lean, en el 74 existe en el mundo una problemática
gravísima con los precios del petróleo. Los precios del petróleo, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta o tiene algún apunte, bienvenido. Los precios del petróleo, Alejandra, buenas noches. Los precios del petróleo suben y hay una volatilidad tenaz en todo el mundo. Inclusive se crea una organización internacional que hoy está, que es la OPEP, para manejar esa regulación de los precios del petróleo. Esos precios del petróleo hacen que la demanda de los vehículos baje. Por supuesto, buenas noches, ingeniera Marta, ¿cómo está? Esa baja de precio en los precios del petróleo hacen y obligan a que se manufacture primero menos, ¿cierto? Y que se optimicen los costos. Y la fórmula ya la tenían en el Japón. La fórmula que se estaba trabajando en los Estados Unidos, que es, digamos, una cabeza visible en Occidente, era manufacturar sobre sobreproducción, porque en algún momento te iban a comprar tu Forte, no había más. Era lo que quería el señor Henry Ford. Pero cuando pasa este tipo de problemas, se crea la OPEP en el 73, el mundo empieza a migrar eso. Ese pensamiento de que produzcamos, no, busquemos una producción esbelta, busquemos una producción que optimice y que aún así siga siendo rentable, que es lo que se está buscando, o sea, siendo esbelta, me dé recursos y me dé lo que yo necesito. Hay un cambio en la mentalidad, como vemos en la diapositiva. En la diapositiva nosotros vemos, en el pasado tenemos altos tiempos de espera por la producción, tenemos, la cámara me está tapando, tenemos grandes lotes de fabricación porque era producir, ¿cierto? Tenemos una contabilidad tradicional donde hay unos lucros cesantes impresionantes en términos de almacenamiento, hay unas cadenas de suministro muy estáticas que simplemente están pasando eslabón a eslabón, suministrando proceso a su proceso y suministrando al cliente de manera desordenada. El uso excesivo de la mano de obra, porque como era sobreproducción, hay que tener mucha mano de obra para eso, y teníamos unos grandes inventarios. Lo primero que hace AG en Toyota es eliminar los inventarios, que es lo primero que yo dije en esta presentación. Es necesario manufacturar jalado por la demanda. Es lo primero que hace una producción esbelta. Si yo ya sé que tengo un lote vendido, lo produzco, si no, no lo produzco. Hay unas cosas que necesariamente deben tener ustedes en stock, en cualquier compañía, pero definitivamente en la mayoría o el grueso de su venta tiene que estar hecha antes una orden de compra para poder usted poner a mover sus recursos. La producción es en unidades, porque tenemos una orden de compra hoy en día en Lean. Eliminamos el tiempo de espera porque no tenemos un almacenamiento robusto. La contabilidad Lean se jala sobre la demanda. Entonces se analiza la cadena de suministro, cómo suministramos proceso a proceso hasta llegar a suministrarle nuestra distribución al cliente, ¿cierto? Al menor costo. Entonces ahí entran términos como la logística, como la cadena de suministro, muy interesantes que hoy en día en la cuarta revolución industrial, ni siquiera tenemos órdenes de compra, ahora se mina en blockchain y blockchain nos da todo en red. Nosotros en la red tenemos el almacenamiento que necesitamos, el producto que necesitamos, la fábrica que necesitamos y todo el tiempo la gente está minando y metiendo información en el tema. Y el trabajo centrado en la demanda. Esos fueron los cambios del a priori a la posteriori en términos de Lean. Es necesario que entendamos este tema. No veo preguntas, ingenieros. Entendiendo ya el tema de dónde nace y toda esta filosofía como nosotros estamos, digamos, exponiéndola para que la entiendan, Lean no es una sola herramienta, no es sino una filosofía, y una filosofía que recibe y abre los brazos a 1001 herramientas diferentes que lo único que van a hacer es eliminar mis desperdicios. Entonces, por eso este curso es, digamos, muy corto para poder entender las herramientas de Lean, ¿sí? Pero toda herramienta que elimine un desperdicio en una producción o en un proceso de transmisión o de servicios, como lo vemos en la literatura, es una herramienta que puede ser útil para Lean, para cualquier, o sea, es una herramienta Lean, la que busca eliminar un desperdicio. Aquí simplemente tenemos algunas. En la presentación yo traje un TQM, un 6 Sigma, que es una herramienta de calidad, un MAC, que es una herramienta digital, una 5S, que es una herramienta
esto casi todas las empresas lo utilizan hoy en día, que es una limpieza de limpieza. Pero vuelvo y le repito, el término de limpieza es otro, es tener una estación de trabajo ordenada. Tenemos una herramienta SMED, esta la vamos a ver acá, es muy interesante para cambios de tipo de producto en proceso. Tenemos TPM, todo un tema de maquinado. El Kaizen es sí obligatorio entenderlo en este tema Lean, porque el Kaizen es el mejoramiento continuo. Cuando nosotros terminamos de aplicar todas estas herramientas de gestión estratégica, necesitamos tener un plan de acción que ataque todos esos desperdicios que nosotros hacemos y darle una periodicidad a ese plan de acción. Eso es lo que quiere decir ese Kaizen. Más adelante veremos algo más. Tenemos el Kanban, tenemos un Jidoka, un Pokeyoke, un PHBA, un BSM, que lo vamos a ver acá, un Andon también lo vamos a ver. Y una serie, podemos tener CPOX, matrices PHBA, creo que es hasta ahí. Pueden haber más de, en el mercado, 29, 30, 35 herramientas de planeamiento estratégico para eliminar este tipo de desperdicios. Estas herramientas intrínsecamente vienen cargadas con unas competencias, algunas estadísticas, la mayoría matemáticas, porque para controlar estos desperdicios necesitamos medirlos. Si no medimos el proceso que nosotros tenemos, no hay manera de controlarlo. Y si yo no lo controlo, no puedo eliminar los desperdicios que tengo. Tiempos muertos, productos no conformes, inconformidades en proceso, todo este tipo de cosas, problemas con software, esto es muy normal hoy en día en las compañías de servicios. Todo este tema de desperdicios es necesario que nosotros tengamos un control a través de unas mediciones matemáticas. En eso se basa la herramienta Lean. El siguiente tema que tenemos aquí es un tema de paneles visuales. Entonces, cuando se crea toda esta filosofía Lean, lo primero que hace AG es hacer esa observación en Detroit, en la planta de Ford, y él se da cuenta que es solo necesario crear unos paneles visuales, porque el japonés de por sí es muy visual, y los paneles visuales son muy útiles a la hora de nosotros tener algún orden, no solo en una gestión de procesos, sino en nuestra vida propia. Esa identificación de paneles visuales, que no son más sino los famosos Andon, a lo que significa como Andon en el Japón es una imagen propuesta, ¿cierto? Que me da como un mapa de control de lo que yo tengo y de lo que no. Esos Andon en Lean se clasifican en algunos estándares. Esos estándares los minimizo yo, digamos, en 13 tipos de Andon más importantes en un proceso de producción o en un proceso de servicios de la misma manera. O sea, son unas imágenes necesarias para que yo pueda empezar a controlar mi proceso. Esas imágenes las parto primero unas imágenes de identificación por áreas, y ya todas las compañías PAIM y las compañías pequeñas y grandes hoy en día manejan unas identificaciones: área de ensamble, área de extrusión, área de cocina, área de hornado, ¿cierto? Un segundo andum del que nosotros debemos hablar son las identificación de las actividades en cada uno de los subprocesos. El subproceso, por ejemplo, no sé, de ensamble, el tiempo de ciclo, la capacidad que tiene ese proceso de hacer, el instructivo que tiene que hacer, la mano de obra y el maquinado en ese subproceso y específicamente. Un tercer andon que es necesario, que nosotros necesitamos, es la identificación del equipo. No todas las empresas lo utilizan, pero sí he visto muchas que lo trabajan. Tener una malla de turno y la identificación del equipo en cada una de las áreas de trabajo. Eso se ve hoy en día mucho más de lo que se veía antes. Un cuarto andon son las marcas de piso, y en esto sí se ha aportado mucho todo el tema de sistemas de gestión. Sistema de gestión ISO, el sistema mismo de gestión de calidad nos exige que tengamos unas áreas demarcadas en producción donde se puede caminar, donde está el área de montacarga, donde usted puede trasegar, donde está el área de administración. En esto nos ayuda todo mucho el tema ISO, porque eso debe ser específico, ¿sí? Las entradas, las salidas de emergencia, todo este tipo de cosas que exige el mercado ya hoy en día a través de los sistemas de gestión. Tenemos otro andon que son las marcas para las herramientas. Este es un andon que se ve mucho en los miremos, yo tengo aquí una imagen de pronto de ellas.
cómo se distribuye cada una de las herramientas dependiendo de su especificación. Esto nos da un orden, limpieza. Esto en esta parte, en paneles visuales, nos puede ayudar mucho una herramienta como 5S, que es donde empezamos a clasificar, ordenar, ¿sí? A darle un orden a todo este tema de limpieza para que nuestra área no sea limpia. Quiero decir que no tenga polvo, sino que nuestra área sea fácil de trabajar, sepa dónde están las cosas y las tenga a la mano y elimine, como decían los hermanos Garner, todo el tema de desperdicios. Entonces, un andon adicional puede ser el área de comunicación y descanso. Esta área de descanso y comunicación, nosotros la encontramos hoy en día sí en casi todas las compañías. Digamos un casino, las compañías tienen una parte donde la gente puede tener su merienda, todas las cosas que en esa área de merienda también tenemos unas carteleras donde tenemos información organizacional necesaria y que está en interés de todas las personas, completamente necesario también. Ese sería un andon adicional necesario que se necesita. Hoy en día se trabaja mucho también, no puedo dejar de hablar de los andon digitales. Este lo he visto mucho en compañías de servicios, digamos un outsourcing, todo el tema de outsourcing que se está trabajando hoy en día. Los outsourcings tienen inclusive unos andon digitales que les dicen cuántas llamadas tienen que entrar, cuánto tiempo de espera tiene que durar el usuario en el sistema, cuánto tiempo tiene que solucionarse un PQR. Ellos tienen todos esos andons digitales y hoy en día en compañías de producción también yo lo he visto mucho. Lo que pasa es que es un sistema costoso. Los sistemas cuestan dinero, ese es el problema. Un andon adicional pudiera ser en los organizacionales. Esto sí, por los sistemas de gestión son casi que obligatorios. Tenemos los andon de misión, visión, todo el tema brochure de la compañía, los brochures que tienen que estar con las certificaciones, si tenemos ISO, todas las compañías en su recepción tienen ese tipo de andons, también son casi que por norma necesarios, pero también para la filosofía de la compañía debe estar a la filosofía, todos sus empleados y entender la misión y la visión para donde nosotros vamos. Muy bien, Álvaro, tiene usted toda la razón, sí, sí, sí. Se reconoce como una gerencia virtual, exactamente. Todo este tema, Álvaro, es un tema de planeamiento estratégico. O sea, sí, solo Lean nos va a atacar un tema operacional para una mejora continua. Un andon adicional del de que nosotros podríamos hablar, el monitoreo de los estatus del maquinado. Eso también es completamente necesario. Sí, inclusive hay unos digitales que trabajan hoy en día que crean alertas, crean campanas, crean sistemas en 4D para que los empleados estén al pendiente de todas estas paras y en producción de que hay que parar un subproceso o no dejarlo. Alejandro Trujillo. Alejandro, me dice usted, me queda frente a la clasificación de la herramienta Six Sigma dentro de Lean, pero no me lo borres. No me lo borres, no me lo borres. Repíteme la pregunta, Alejandra, por favor. Ok, un andon adicional del que tenemos que hablar. Hay muchos hoy en día que se trabajan también sobre herramientas digitales como la herramienta Power. La herramienta Power es toda una plataforma, inclusive hoy en día ya hay una Power App, tenemos la herramienta Power BI, Power Automation, tenemos la Custom Service. Ellos son software o plataformas que se unen entre ellas, ¿cierto? Para poder generar alertas en el proceso como tal, o en el proceso de servicios o en el proceso de manufactura. Ellas nos facilitan cuando hay un error eliminar el desperdicio de tiempo el que nosotros nos va a generar la para de un maquinado. Nos hacen poder planear un plan de acción a priori a que haya ese desperdicio de tiempo o esas manufacturas o productos no conformes que nosotros estamos sacando en tiempo real. Mi pregunta, Álvaro. Ok. Tenemos otros atom muy interesantes que son necesarios tener como registros por defectos. Esos a veces los tenemos en carteleras. Yo no sé si sí, aquí tengo una presentación. Miremos aquí, quitemos este banner un segundo. Sí, donde se muestran
los registros de cada uno de los defectos con un listado, pues para que eso no vuelva a suceder. Esa es la idea, eliminar el desperdicio. Literal, siempre estamos buscando eliminar un desperdicio para hacer más esbelta la producción. Un ando muy importante que nosotros debemos tener también son los tableros de control. Los tableros de control deben llevar generalmente no, siempre indicadores. Para nosotros debe ser claro que es un indicador, un Key Performance Indicator es el único, el numerito que a mí me dice a mí, o que me genera esa alerta de decirme cómo está mi proceso realmente. Necesito saber si mi indicador funciona, si mi proceso está andando, si mi proceso tiene demoras. Creo que en la presentación, a ver, miramos aquí, sí, esto es un tablero de control por indicadores, de pronto está muy pequeño para verlo, pero estas carteleras que ustedes ven aquí están separadas por cada uno de los subprocesos que tiene. Eso es una compañía de ensamblaje de tubería PVC. Ellos van diciendo cada uno en las áreas de producción el material defectuoso. Es necesario. Nosotros estamos haciendo en este momento una práctica empresarial bajo un proyecto semillero que tengo yo en Sigma, donde estamos analizando una compañía de sistema de pensiones, una compañía de servicios que tiene alguna fusión con la gobernación de Madrid. Estamos trabajando también con una planta de pinturas. Ya no es una PAIN porque mueve muchísimo, pero el desorden de ellos, por ejemplo, el desorden de ellos en este tipo de mapa de control es total. Uno se da cuenta de la producción, a pesar de que ellos venden 500, 600 millones de pesos al mes, ellos tienen un reproceso salvaje porque no manejan este tipo de tableros de control, no tienen un indicador que les diga a ellos en cada uno de los procesos cuál es el reproceso, cuáles son los productos no conformes y cuáles son los defectos que nosotros tenemos. Por eso estos andon de los que yo estoy hablando son 100% necesarios. Necesitamos controlar cada uno de los productos que nosotros tenemos. Un último que pudiéramos hablar sería las actividades de mejora. Las actividades de mejora, que son los Kaizen, como decía al inicio de mi presentación, yo no tengo aquí uno, no sé, venga, miramos. Sí, aquí tenemos uno, por ejemplo. Quitemos mi cámara. Andrea, buenas tardes, ¿cómo está? Ok. Aquí tenemos un mapa, aquí tenemos a la parte derecha, a blanco y negro, tenemos una imagen donde tenemos un tablero de control con un Kaizen. Un Kaizen se genera después de encontrar una razón de peso para que haya un desperdicio. Para encontrar esa razón de peso necesitamos hacer diagramas como un diagrama de Chicago, que es un diagrama causa de efecto, el original. Entonces ellos montan en esta planta este libro para el que quiera y sea curioso en literatura y el tema. Este libro, esto lo saco de un libro que se llama Factory Visual. Es un libro muy interesante de Roger Beller, donde muestra todo este tema. Él se encasilla, son 750 páginas encasillándose solamente en los andoms de todo tipo de producción, tanto producción de servicios como producción de manufactura, buscando la eliminación de todos estos desperdicios. Está muy enfocado al Lean, está 100% enfocado al Lean. Hay un libro que también nos puede aportar mucho en términos de literatura, no solo en paneles visuales, sino en Lean, pero también el último capítulo habla solamente de paneles visuales, que se llama La máquina que cambió el mundo. Es un libro de un norteamericano, James Watt. Es también muy interesante, muy robusto, donde vamos a encontrar nosotros una cantidad de herramientas que nos apoyan a todo este sistema Lean para eliminar nuestros desperdicios. En fin, digamos que aquí están consensuados todos los andon que nosotros pudiéramos ver en el mercado para que nosotros cuando estemos en cualquier tipo de compañía entendamos y pudiéramos también proponer algún tipo de herramienta visual que necesitamos, que fue lo que hizo Eiji en el 46, ¿sí? Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Hace 2 meses, por ejemplo, estaba yo pensando en alguna herramienta en la compañía con este tema post-COVID para poder todo el tema de los guantes, todo el tema de tapabocas, no sé, un sistema a colores o un sistema en panel para que la gente pueda visualmente ver dónde deben ir cada una de las cosas y cuáles son los procedimientos. Inclusive creo que
la Secretaría de Salud lo exigió en su momento cuando estábamos en la emergencia sanitaria. Son todo este tipo de cosas las que a nosotros nos aportan y nos apoyan para el mejoramiento continuo y principalmente nunca puede estar por fuera de nuestro foco cuando estemos hablando de Lean. Todo esto está en búsqueda de la eliminación de desperdicios. Necesitamos eliminar los desperdicios. De eso se trata Lean, de eliminar los desperdicios. Siguiendo con la herramienta, vamos a hablar un poquito entonces de Lean Six Sigma. Es difícil en un curso tan corto entender lo robusto que puede ser esta parte de la herramienta de Lean. Lean Six Sigma es la parte de Lean en donde nosotros tomamos ese producto terminado, tomamos ese producto en servicio, ya no producto, ese servicio que estamos ofreciendo y analizamos la calidad de ese producto. Pero para analizar la calidad de ese producto, yo no me puedo ceñir simplemente al producto terminado y hacer un análisis estadístico de lo que yo le estoy entregando a mi usuario. No, yo tengo que analizar uno a uno el sistema de calidad que tengo su proceso por su proceso. Pues vamos al ejemplo que tenemos de una compañía de manufactura de tubería. Una compañía de manufactura de tubería tiene un proceso de recepción de materiales, tiene un proceso de mezcla, tiene un proceso de extrusión, pasado tiene un proceso de pintura, ¿cierto? Pigmentación y un proceso de despacho, son 5 procesos. Debo yo entender que la calidad de mi producto debe ser analizada en las 5 dimensiones en las que mi producto está siendo terminado. Cada uno de los subprocesos es necesario ser sometido a unas herramientas estadísticas necesarias. Puede ser una ANOVA, puede ser un estudio factorial, un estudio experimental. Aquí vuelvo y le recargo. Nosotros en el proyecto empresarial que estamos haciendo aquí en la universidad, estamos haciendo un estudio de calidad también, Lean Six Sigma, a una serie de compañías reales en el mercado, haciendo el análisis de calidad proceso a proceso. Lean Six Sigma es una herramienta maestral de la filosofía Lean, entendiendo el ciclo del aprendizaje. Es posgradual. De esto se estandarizan las técnicas desarrolladas en una etapa básica pregradual de la filosofía misma en la concepción máxima. Hay una diferencia entre Lean y Lean Six Sigma. Lean es una filosofía que busca eliminar los desperdicios para hacer un modelamiento esbelto de cualquier tipo de proceso. O sea, eso te aporta 100 full a la gestión de un proceso, cualquier tipo de proceso. Lean Six Sigma es la herramienta de calidad que nosotros utilizamos para hacer el análisis de ese producto terminado. Pero no es tan fácil como coger el producto terminado y analizar con un metrómetro si sirve o no sirve, o con unas herramientas de metrología si quedó bien hecho o quedó mal hecho. Es necesario nosotros utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de estudios, subproceso a subproceso, para entender cómo. Esta filosofía Lean Six Sigma en especial, que es la que trabaja hoy en día el grueso de las compañías más grandes del mundo, Amazon, eBay, Google, todas las compañías manufactureras de carros, o sea, Toyota, Nissan, Mazda, ellos trabajan solo bajo herramientas Lean Six Sigma. Tiene una metodología también, viene pegadita a una metodología. La metodología que se trabaja cuando usted busca un análisis estratégico de calidad Lean Six Sigma es la metodología IMAIC. Generalmente, he visto otras que han utilizado, pero en el 100% en la literatura usted puede trabajar bien con esta metodología IMAIC, que es definir, que la segunda parte de la metodología es medir, analizar y el improvement continuo, el mejoramiento continuo, ¿cierto? Mejorar y controlar. Esto es necesario. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de herramienta. Entonces, esta es la que nosotros estamos haciendo, desarrollando con algunos grupos en la práctica empresarial en un proceso de envasado, un subproceso de envasado. Esta es la compañía de pinturas. Este subproceso de envasado de un ingeniero de la INCA hecho nos muestra un histograma, nos muestra un análisis de capacidades donde tenemos nosotros la media de ese envasado que nosotros estamos haciendo para al final mirar ese producto terminado hasta donde nosotros nos estamos dando calidad a ese producto. Es otra cosa que no podemos dejar pasar. La herramienta Lean Six Sigma
tiene unos estándares de calidad ya estructurados. Hay un nivel de capacidad al que usted se tiene que regir para saber si usted está en clase mundial o si usted tiene una calidad Lean Six Sigma 3.4 o si usted, en definitiva, tiene unas escalas. Esto es un estudio estadístico. Espero yo poder dictar este diplomado en el próximo semestre ya de manera ojalá presencial o semipresencial, para poder nosotros mirar lo interesante que son este tipo de herramientas en cada uno de los subprocesos. Esto por ejemplo, que vemos acá, es de pintura. Este que nosotros tenemos es un análisis de calidad que le estamos haciendo. Este es de una compañía de pensiones. Creo que este es de una compañía de pensiones. La misma historia, tenemos unos límites de especificación inferior y superior. ¿Qué se ofrece en una compañía de pensiones? Es 100% una compañía de servicios. Fíjense que en la literatura y en web y donde ustedes busquen es difícil encontrar herramientas Lean dirigidas a los servicios. Como se le llama a los servicios, buenas noches. Como se le llama a los servicios es un tema de transmisión. Son procesos de transmisión, porque lo que se transmite generalmente se recibe una cédula. Es un proceso en el que un outsourcing, por ejemplo. Un outsourcing lo que hace es recibir un usuario a través de una cédula y pasarlo por una serie de procesos. Entonces, si está haciendo un PQR, después una respuesta al PQR, después una gestión al PQR, después un recibido de satisfacción. Es lo mismo, son procesos. La diferencia es que los procesos de manufactura requieren un tema de maquinado diferente que el tema de maquinado que recibe también servicios, porque servicios tiene el mismo maquinado que tiene un producto de manufactura. El sector de servicios, ustedes manejan y trabajan sobre unas plataformas digitales. Ese es el maquinado que nosotros tenemos, porque eso es una máquina realmente. Y las compañías se robustecen con nuevas plataformas digitales que le ayudan a uno a fortalecer todo este tema. Chicos, si tenemos alguna duda, por favor preguntemos. No quiero pasar el tema así como que nos quede alguna duda, porque el tema es bien interesante. Aquí tenemos un ejemplo de otra compañía, ¿cierto? Haciendo el mismo tipo de análisis. Nosotros sacamos unos límites inferiores y superiores para saber el nivel de calidad del producto que nosotros estamos ofreciendo. Este producto de formalización es de pensiones. Se formalizan unas cédulas para poder acreditar unos pagos dependiendo de lo que esté solicitando el usuario a través de la cédula que llega. Hay distintos tipos de requerimientos, de invalidez, de pensión de por vida, de beneficiarios. Es lo mismo, eso lleva un proceso. Primero se define qué es lo que está entrando, después se formaliza, después se acredita. Hay un tercero, que es otra aseguradora, que dice si el pago se hace o no se hace, y finalmente pues hay unos pagos a los clientes. Cada uno de esos subprocesos se debe analizar, que es donde usted con la herramienta Lean Six Sigma debe entender que no solamente el producto terminado debe ser sometido a un análisis de calidad para saber en qué nivel de calidad nosotros estamos. En este caso, por ejemplo, tenemos una capacidad real potencial de 0.67. Es una capacidad que tiene algún problema, sí, hay que hacer una modificación en este proceso porque debe estar por encima de 0.68, por dar un ejemplo. Esto tiene una escala, vuelvo y le repito, la escala Lean Six Sigma. Creo que tengo otro ejemplo acá. Sí, aquí tenemos otro ejemplo en el mismo curso que estamos haciendo. Quise traer solo los de la universidad porque en lo personal, ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? No alcanzo a hacer simulaciones de capacidad acá. Tiene usted razón, el tema de la industria 4.0 es demasiado robusta, pero para eso necesito mucho más tiempo. Porque como ustedes ven el curso puede tener más de 200 herramientas. Hacer un análisis de capacidad real me requeriría a mí de tener un tablero. Es necesario. Porque con el Minitab, yo lo puedo hacer en el Minitab. Todas estas herramientas que ustedes están viendo las hemos sacado de Minitab, Inge Juan David. El tema es que el Minitab no lo conoce todo el mundo. Es una herramienta
Para los que no conocen Minitab, Minitab es una herramienta estadística que nos ayuda a hacer todas estas grafiquitas que estamos haciendo, todos estos estudios estructurales, estadísticos y experimentales, ¿sí? Pero si no conocen la herramienta, Juan David, es muy difícil hacerla. Sin embargo, Juan David, el próximo semestre sé que vamos a hacer un diplomado en el tema y allí sí voy a adentrarme a todo el tema de capacidades, sobre todo Industria 4.0. Tenemos que estar full en Industria 4.0. O sea, en la clase de ayer, en cadenas de suministro, estuve hablando de este tema de Industrias 4.0. Nosotros, ingenieros, debemos tener claro que el mundo cambió. El mundo es diferente. Hoy en día tenemos un tema en el mundo de Digital Twin. Esto lo dije en la clase anterior. Para que ustedes sepan qué es Digital Twin. Un gemelo digital. Esto lo dije ayer en clase. Todo en el mundo real donde estamos nosotros tiene un gemelo digital. Y es necesario que entendamos que si yo puedo programar un gemelo digital, si yo puedo hacer un blockchain, puedo minar un bloque para generar una interacción real a una virtual, entonces yo tengo también que llevarme herramientas estadísticas digitales. Es necesario que hagamos la estadística, ingeniero Juan David, pero para este curso yo no puedo hacer simulaciones de capacidad real sin tener el tablero, mi hermano. Pero buena pregunta, Juan David. Buena pregunta. Juan David, ¿eres ingeniero de aquí? ¿De qué competencia? ¿Ingeniero qué? Sí. Bueno. Tengo una última parte en este módulo que es mi tema Kaizen. Entonces, pues nada, mi tema Kaizen, para hablar de mi tema Kaizen, ingeniero, yo necesito que primero tengamos claro todo el tema de miércoles. Denme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo. Ok, tenemos aquí. Buenas noches, ingeniero Guillermo, ¿cómo está? Placer tenerlo acá en mi pequeña charla de Lean. A ver, miremos. El tema Kaizen, es necesario que sepamos del tema Kaizen primero la palabra. Seamos muy lógicos siempre en este tema de planeamiento estratégico en utilizar las palabras. Las palabras están en inglés. Es necesario que usted entienda inglés al 100%. Ingeniero Rubén, ¿cómo está? Buenas noches. Es necesario, o sea, if you don't speak in English, you have problems all your life. Es necesario que usted hable inglés. Sí, o sea, eso sí, 100%, ingenieros. El mercado hoy en día nos exige en inglés todas las herramientas, tanto de ingeniería como de casi todas las competencias que nosotros tenemos en el mundo hoy en día se trabajan en inglés. Mi clase en logística en la universidad aquí en la INCA es en inglés. Es imposible dictar una clase en logística si no tenemos claro qué es un Incoterm, qué es un tariff, qué es un supply chain, que es una cantidad de términos que es 100% necesario hablarlos en inglés. Kaizen. Kaizen es realmente a lo que va dirigido toda herramienta Lean. La herramienta Lean quiere identificar esos desperdicios. Cuando la herramienta Lean utiliza todo este, ya está en ciclo PHBA, Lean Six Sigma, los mismos stakeholders, las 5 S, todo este brochure de herramientas que maneja Lean para ubicar esos desperdicios, lo que finalmente busca es hacer un Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa también de IG, por supuesto, instaurada en Lean, ¿cierto? Compuesta por dos palabritas, es una palabra compuesta por dos palabritas. Creo que tengo una diapositiva de esa imagen. No sé si la tenemos por acá, venga, la miramos. Kaizen, aquí la tenemos. Significa Kai, que es cambio. Viviana, buenas noches, ingeniera, ¿cómo está? Tenemos dos palabritas, cambio, que es Kai, y Zen, que es mejora, ¿cierto? De eso se compone la palabra realmente Kaizen. Yo debo hacer actividades planificadas para un mejoramiento continuo. Después de que yo identifico esos desperdicios a través de todo este brochure de herramientas, debo hacer un plan de acción.
a priori a este Kaizen, para mí es necesario, yo debo tener aquí un ejemplo, sí. Tenemos aquí, por ejemplo, un Ishikawa sacado. Este Ishikawa está sacado de una compañía que tiene un convenio con la Gobernación de Madrid. Nosotros hicimos un Ishikawa sobre eso. Un Ishikawa es un diagrama causa-efecto. Igual, todo esto es tema japonés. El Ishikawa le dice a usted qué causa su problema. Pero el verdadero Ishikawa no es como nos lo han contado a nosotros, que nos hablan de las 5 M's. No, ingenieros. Ese no es el verdadero Ishikawa. El verdadero Ishikawa que nosotros tenemos es el Ishikawa que nos dice a nosotros proceso a proceso la causa del problema. Si nosotros identificamos el problema, aquí tenemos un problema, por ejemplo, en caída de redes. No sé si ustedes lo ven. La caída de las redes es el problema en nuestro proceso. Y tenemos 4 subprocesos para vamos a quitar el banner, para este proceso de servicios total. Uno es la recepción de esas cédulas, la otra organización de esas cédulas, la otra es un direccionamiento de las cédulas y la otra tenemos una distribución interna de las cédulas. ¿Cierto? Se le da un proceso, un conducto regular a cada una de las cédulas que tenemos para que esa querella que manda el usuario y entra a este software, a este sistema, le demos esa trazabilidad. Nuestro problema es que se cae la red. Entonces, fíjense lo que yo hago. Un Ishikawa, yo lo inicio trabajando proceso a proceso. En mi subproceso de recepción de cédulas, ¿por qué se caen la red? Entonces, en ese proceso se cae la red porque el computador es lento, digamos, ¿no? ¿Por qué el computador es lento? Entonces esta sería mi siguiente espina. El computador es lento porque no han renovado computadores. ¿Por qué no han renovado computadores? Porque tenemos un problema de costos. Eso es un real Ishikawa. Nos vamos al otro proceso, la organización de esas cédulas después de que se recibieron las cédulas. Entonces, yo recibo mis cédulas y cuando encuentro, las recibo de recepción y cuando encuentro es que se me está cayendo la red. ¿Por qué se me cae la red? Ah, pues por lo mismo. En este caso es lo mismo, pero pudiéramos encontrar, yo debo tener aquí otro ejemplo de ingenieros de la Inca. No sé si tengo otro ejemplo a la mano. No tengo otro ejemplo a la mano. Esa es la mecánica que usted debe trabajar cuando usted hace un Ishikawa. Cuando usted encuentra el problema, igual en todas las pestañas, o sea, en todos los subprocesos, a ese problema usted le aplica un Kaizen. ¿Y su Kaizen qué es? La mejora para ese cambio. Tiene que hacer un cambio. Eso es Improvement Continue. Mejora continua. 100% necesario usted trabajar la mejora continua después de que usted encuentra y ubica específicamente esos desperdicios que nosotros estamos encontrando en producción. Guillermo, quisiera saber qué opina de las 5. Bueno, yo imagino, ingeniero Guillermo, que estamos hablando de las 5 S. Mire, Guillermo, muy buena pregunta. A mí me fascina todo este tema de 5 S porque 5 S realmente es una cultura japonesa. Cuando nosotros estamos en las compañías, nuestro trabajo, nosotros dicen, generalmente recursos humanos, talento humano, llama a toda la producción y dice, bueno, el sábado por la mañana, 4 horas de trabajo, nos vamos a coger un chiro y vamos a limpiar el escritorio. Eso no son 5 S. Eso no son 5 S. 5 S es limpieza. Y cuando yo digo limpieza es que yo, por ejemplo, en mi computador no tenga 20 archivos con 400 carpetas y Exceles que yo muchas veces no tengo ni idea qué dicen los Exceles. Y esa es la realidad en campo, 22 años trabajando en el sector privado. Tú llegas a tu computador y a veces tienes un no, pero yo no tengo ni idea de eso que, quién sabe qué tendrá. He encontrado chicos, analistas míos, que tienen inclusive páginas de porno. Entonces, eso es desorden, eso es un seiki, eso no, necesito trabajar limpio. ¿Mm? Ok, Guillermo, ok. Ingeniero Guillermo, mire, yo trabajé, cuando yo estuve en México, haciendo la especialización de logística internacional, uno de mis profes era Kaji Orando. Kaji Orando es un ingeniero mexicano, súbdito del sensei Ishikawa, que Ishikawa falleció hacia los años 80, creo que él falleció, él fue súbdito de él.
Y él nos contaba que ese Ishikawa obviamente ha sido modificado porque nada puede ser estructuralmente así, 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 solo así. Pero el original Ishikawa es el causa-efecto. Fíjense que la filosofía nace de ahí. El secreto de que un Ishikawa esté bien hecho en causa y efecto es que no lo hagamos por mano de obra, máquina, material humano, medio ambiente. No, porque no todas las compañías tienen eso. O sea, si usted lo hace así, lo estaría estructurando y especificando para solamente un tipo de negocio, ingeniero. Hágalo por subprocesos. Usted tiene un proceso de X de proceso, de servicios, de productos. Separe cada una de las estaciones del subproceso y vaya a su porqué, como usted lo está diciendo. Es literal. Así tiene que ser. No sé si tengo la imagen nuevamente acá. Sí, aquí tengo la imagen. Mi proceso, mi problema, que es lo primero que va en la espina de pescado, es causa la caída de las redes. Ese es mi problema. Tengo que decir cuál es mi problema. Y empiezo con mi primer subproceso, recepción de las cédulas. Entonces, ¿por qué se le caen su problema en recepción, las redes en recepción? Se me caen porque los equipos son malos. Hicimos uno en el proyecto empresarial CIMA que estamos haciendo aquí con los ingenieros de la INCA, en la compañía de pinturas que les estaba hablando. Teníamos un problema de distribución, tenemos un problema de distribución salvaje. Entonces, nos fuimos proceso a proceso. Hay un problema en despacho, pues es el primer proceso, recepción es el primer proceso. Llega el camión y se desembala la mercancía y se lleva a un almacenamiento. Entonces, ¿por qué el problema de distribución? ¿Por qué el problema de distribución está afectando el área de despacho? Entonces usted dice, porque el almacenamiento está lejos de donde descarga el camión. ¿Por qué el almacenamiento está lejos de donde carga el camión? O sea, es literal, ingeniero Guillermo, lo que usted está diciendo. Primero, estructuro la espina y después voy al por qué, pero no por las 5 M's. Voy al por qué, por su proceso. Es la manera adecuada en cómo Ishikawa inició con esta teoría 5 S. Ingeniero Álvaro, los japoneses ven limpieza es inspección, detección en corrección, corrección es perfección, perfección es satisfacción. Muchísimas gracias por ese aporte, Álvaro, muy cierto, muy cierto. Ojo, ingeniero, porque eso es una filosofía de vida para ellos. Los japoneses, les digo algo más de los japoneses. Los japoneses tienen dos tipos de idiomas. Un idioma de ellos, nativo, que es el hiragana, y otro idioma que ellos le dan a Occidente, que es el Shitagara. El Shitagara coge y le dice a usted la palabra literal que usted da, pero se la da literal con el significado que usted tiene. ¿Por qué? Porque ellos hay palabras que tienen significados diferentes a nosotros y hay palabras que no existen. Para el japonés las palabras, por ejemplo, doy un ejemplo. Para un japonés decir amor no tiene una palabra específica, tiene un kanji. El amor lo pueden decir de mil maneras. Para nosotros, el amor tiene un significado. Vamos al diccionario de la Real Academia y dice, el amor es esto, 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 esto. Pero hagamos el ejercicio. Yo tengo en este foro ya, a ver, miramos, aprovechemos para mirar. Yo en este foro tengo 60 personas. En este foro pensé que iban a entrar más, qué triste. En este foro de 60 personas yo le puedo preguntar a cada una qué es amor. Y estoy completamente seguro que cada uno va a decir una cosa diferente. Tiene mil significados. Para el japonés, esas palabras que tienen mil significados no existen. Entonces ellas las complementan con otro tipo de cosas. Cuando hablamos de limpieza, la palabra limpieza para ellos es una cultura. Tiene otra percepción. Es lo mismo que cuando usted habla de culpa, vergüenza. El japonés jamás en su vida se siente culpable. Esto alguna vez lo hablé con un colega en DHL, estábamos en Niza, y él me decía a mí, mire hermano, el japonés puede matar a una persona, un asesino lo puede matar, y él no siente culpa. Él no siente culpa, él siente vergüenza. Y se matan, los manes se matan, es literal, el japonés se mata, porque se siente en su ser avergonzado de lo que él ha hecho. Esa percepción de vida nosotros no la entendemos. Entonces, nosotros pasar de lo que ellos piensan a lo que nosotros es una cosa muy difícil. Por eso es necesario que, por lo menos en este tipo de 5 S, hablando de limpieza, es muy necesario que nosotros
hagamos esa traducción bien hecha. Limpieza para nosotros no es lo que es para ellos. Y si es así, entonces tenemos que migrar el término. Limpieza debe ser un área de trabajo adecuada para poder nosotros trabajar de manera perfecta. ¿Sí? Que nosotros tengamos nuestras herramientas a la mano, que no tengamos que hacer movimientos tortuosos para poder hacer nuestra operación, que no tengamos, digamos, nosotros una compañía de servicio que hoy en día es el máximo, o sea, nosotros estamos hablando de que el 80% hoy en día en nuestro sector empresarial es de servicios, el 20% es de producción, que el mundo ha migrado, ha evolucionado, todo sigue evolucionando. Por ahí me contaba el ingeniero Juan David Arias, estamos ya en un tema de industria 4.0. Entonces, es mucho más grande el sector de servicios. Entonces, el sector de servicios necesita de esta herramienta, necesita de mi software, de mi digital, de mi app, de mi teléfono. Entonces, como es necesario tener eso, nosotros también tenemos que tener una limpieza en estos ordenadores. El ordenador no puede tener 1000 carpetas en las que algunas no tengo ni idea de qué son, ¿cierto? Mi RAM está llena de basura. A eso se refiere la limpieza, no se refiere a coger un chiro rojo y empezar a limpiar el trapo. En eso estamos equivocados. Bueno, continuamos para pasar el tema, ¿cierto? A ver a dónde iríamos, ingenieros. Íbamos nosotros en mi palabrita Kaizen. Voy a hablar de una herramienta muy interesante también. Esta herramienta no la he trabajado aquí, pero próximamente la trabajo aquí en la universidad, que es mi herramienta SMED. Dice el ingeniero, director de tecnología. Mire, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, ingeniero Francisco. ¿Los costos asociados por la implementación de las filosofías en nuestra industria realmente son alcanzables o no? Muy buena pregunta, Francisco. Muy buena pregunta. Ingeniero Francisco, la filosofía Lean es costosa. O sea, de entrada te digo, hacer una implementación Lean en cualquier tipo de industria cuesta. O sea, es cierto, no podemos escondernos a la realidad, porque generar un Kaizen después de hacer un Ishikawa, voy a dar el ejemplo nuevamente de lo que estamos haciendo aquí en la compañía de pinturas. Uno acabado, se llama una compañía grande, no es pequeña. Tienen un problema de distribución salvaje. La solución de la distribución, ¿cuál es? La compañía está dividida en dos lotes diferentes y tiene un lote en la mitad gigantesco. La solución de esa distribución de planta, inevitablemente, tenemos despachos a un lado y tenemos recepción al otro lado. Inevitablemente es una distribución de planta. Eso cuesta, ingeniero Francisco. Inmersarnos al mundo del blockchain cuesta. Una herramienta que nos mejore la calidad o un cambio de maquinado, que fue por ejemplo lo que hicimos aquí en la Inca también con una compañía de extrusión, donde finalmente entendimos que el problema era que la máquina extrusora que importaron y que valía 180 millones de pesos no estaba dando la capacidad instalada que necesitábamos para la demanda, había que cambiarla. Ese Kaizen a nosotros nos estaba costando 400 millones de pesos. Entonces, estoy hablando de real, del mercado, nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Pero también tenemos que ver que a pesar de que es costoso, cualquier tipo de herramienta Lean que nosotros busquemos aplicar es costoso, insertarla en nuestro proceso, también tenemos que ver el costo-beneficio. Y es nuestra función como ingenieros en la compañía hacerle ver a nuestros accionistas que ese costo-beneficio va a llegar antes que después. De eso se trata el planeamiento estratégico. Es necesario que nosotros hagamos este tipo de herramientas de planeamiento estratégico. ¿Qué nos da Lean? Nos da los numeritos. Nosotros teniendo el numerito de realmente en qué está mi proceso, de realmente cuál es mi capacidad instalada, nosotros le podemos decir al accionista, a mi representante, mire mi hermano, estas son las gráficas, esto está produciendo. Mañana va a perder porque va a tener que invertir tanto dinero en una reestructuración de planta, en unos Andon, en unos Kanban. Es cierto, eso cuesta. Pero mi hermano, yo a usted le hago un boxcar en un año y usted va a recibir, va a tener un ROE, va a tener una tasa de retorno sobre esa inversión que usted hizo por encima del 80-90%. Esa es la función de nosotros con este tipo de herramientas, ¿cierto? Y es ganador. O sea, difícilmente, miren, yo 22 años, sé que no es mucho en el sector privado, en todas las partes donde he estado, gracias a Dios, me han copiado. Yo este trasegar, digamos, mi mentor fue un profesor de aquí de la Inca, Miguel Ariza, está en la Sergio.
eh, es un tipo muy competitivo, ¿cierto? Desde que él me metió este chip del Lean, yo lo he inmersado en cada una de mis compañías. Inclusive nosotros los pusimos con el profe Miguel en la Sergio Arboleda, para un broker en el que yo trabajé 18 años y fue ganador. Y ellos hicieron una inversión de una tecnología Chief Ready para un cliente, no puedo decir el nombre del cliente, pero fue casi $1 millón. Pero la retribución fue salvaje. Son estas personas innovadoras como representantes legales de una compañía, como los accionistas que deben entender que estas tecnologías son costosas, pero son necesarias. Son 100% necesarias. Y volvemos al tema digital. Kodak, y eso lo dije anoche en la clase, estoy recapitulando la clase anterior que tuvimos. Kodak era la mejor compañía para el 98 de cámaras, pero ellos no entendieron el mundo para dónde iba. El mundo iba para otro lado. Nosotros debemos entender el mundo para dónde va. Kodak, lástima no tengo el tema de la clase acá, pero Kodak pensó que siempre íbamos a necesitar de esas camaritas antiguas, ¿cierto? Ellos tuvieron hasta digitales, ¿cierto? Pero ellos no entendieron que la cámara iba a terminar en mi mano al 100%. Entonces, volvemos al tema que les decía, el Digital Twin, el gemelo digital. ¿Qué hizo la data? La data cogió y migró los datos a la web, a la nube, a todo el universo de datos que nosotros tenemos en el mundo irreal, y volvió esas fotos datos. Y cuando esas fotos se vuelven datos, ya no hay nada que hacer, porque son gratuitas. Eso pasa en un trasegar hacia una democratización, desmonetización, porque cuando se desmonetizan las fotos y se vuelven datos y ya son gratis, yo ya puedo enviar por Facebook, por redes, y completamente gratis, y en no sé cuántos píxeles, y no hay nada que hacer. Kodak quebró, y Kodak fue una de las mejores compañías del mundo. Ellos duraron más de 25 años tratando de hacer el emporio que hicieron. O sea, tenemos que estar preparados para el mercado. Ese es el mercado que nosotros tenemos hoy en día. Todas las compañías hoy en día tienen un área que trabaja mejoramiento continuo. En algunas se llama improvement continuo, mejoramiento continuo. En otras se llama Lean. En otras se llama, yo he visto áreas de 5S. Yo he visto áreas en términos de Lean. Toda la plataforma de la mayoría de las compañías hoy en día se montan en DOFA. DOFA es una herramienta Lean. Ya vamos a verlo. Se montan en Hoshin Kanri. Es una herramienta de planeamiento estratégico también. Entonces tenemos que estar enfrente al mundo, ingenieros, porque el mundo está en constante cambio, siempre vamos a estar cambiando. Fíjense ustedes que para que Coca-Cola fuera lo que hoy es Coca-Cola, para completar su usuario número 50 millones, y esto es un estudio hecho de una universidad norteamericana, para completar 50 millones, no tengo la gráfica acá, pero para el próximo seminario, la próxima semana se las muestro, él duró 28 años. Facebook en 4 años completó 50 millones. Y no es solo un ejemplo, o sea, imagínense, TikTok tiene 2.000 millones de usuarios, la mitad de Facebook, pero TikTok lo ha hecho en 4 años, porque el mundo está cambiando. Este tipo de herramientas, el emprendedor debe conocerlas. Si el emprendedor no se me mide este tipo de herramientas, vamos a tener un problema. Él va a tener un problema. Y es de nosotros poderle vender este tipo de herramientas. Bueno. Prosigamos con una herramienta nueva. A ver, denme un segundo. A ver cómo. Ok, acá. Una herramienta nueva también que identifica desperdicios. Ok. Llamada SMED. No sé si si ustedes la han trabajado, la conocen, pero es una herramienta muy interesante de modelamiento también esbelto de Lean. El SMED es una herramienta, denme un segundo, buscamos la diapositiva que por aquí la tengo, de cambio de tipo de producto en proceso. Ahí se encuentra un desperdicio en el que no se cuenta. Entonces volvemos a la historia. Cuando tenemos una gestión de procesos, tenemos unos desperdicios de tiempo cuando nosotros cambiamos la máquina y hacemos otra referencia de producto. Caso manufactura de productos.
Ahora, no tenemos un caso de manufactura de productos, tenemos un caso de transmisión de datos. El fuerte, ¿no? El sector bancario, el sector de pensiones, el sector de salud, el sector, bueno, todo este tipo de compañías de servicios. Entonces, cuando nosotros efectuamos ese cambio, ¿cómo lo hacemos en ese tipo de servicios? El cambio de software. Nosotros en las compañías de transmisión tenemos varios softwares y a veces para cada proceso que hacemos tenemos una herramienta digital diferente. Y a veces al ingresar nuestro usuario a nuestro software, estamos haciéndolo por un lado y el otro proceso lo hacemos por otro lado. Porque muchas veces también tercerizamos y cuando tercerizamos, el tercero nos obliga también a indexar unos softwares diferentes, ¿cierto? Esta herramienta SMED está realizada para que en ese cambio usted no demore más de 10 minutos, ¿cierto? Pero estos 10 minutos son un tema tentativo, porque depende, usted muchas veces en un subproceso de servicios puede demorarse prácticamente segundos, no sé, 30, 20 segundos, ¿cierto? Pero, digamos, en términos generales, la estructura de la herramienta dice que la idea es que esté en menos de 10 minutos. ¿Por qué menos de 10 minutos? Les voy a contar la historia. En el 76, el dueño de la Fórmula 1 busca indexarse a este tema Lean. Entonces vamos a eliminar desperdicios. Y ellos tenían un problema en pits. Entonces el problema en pits con esos desperdicios era que se demoraba mucho haciendo el cambio de llantas del carro. Eso era lo que más demoraba. El tipo decía que en 0.50 segundos atornillaba el perno. El problema es que ellos tienen 16 pernos. 16 tornillos que hay que atornillarle al carro. Y pues en proceso de carrera era una salvajada. 30 segundos, estamos hablando de por 16, son 2, 4, 6, 8 minutos. 8 minutos, 16 minutos quitándolos y poniéndolos. Entonces no puede durar 16 minutos en la Fórmula 1, son una cosa loca. Entonces lo que ellos empezaron a hacer es este SMED. Entonces ellos empiezan a hacer un análisis de cómo pueden mejorar ese proceso de paro, ¿cierto? Porque es parar y cambiar las llantas, ¿cierto? Y así nosotros podemos darle viabilidad a un Kaizen en este desperdicio. Entonces, hay un conducto regular para hacer un análisis SMED, ¿sí? De un mejoramiento Lean. Digamos que para hacerlo de la mejor manera, yo les recomiendo hacerlo en un paso a paso. Primero se debe existir un paso de observación, ¿cierto? De la operación, yo debo observar esa operación de cambio de producto, ¿sí? En el caso de las pinturas que hacemos tenemos un problema en el análisis porque hay muchos productos, hay vinilos, hay refrigerantes, o sea, hay una cantidad de mezclas que se hacen diferentes de vinilos, de todo el tema de pinturas. Entonces, cada proceso, cuando se cambia la máquina, que es una mezcladora que trabaja a 1000 grados centígrados, en la mezcla, ella hay que cambiarla, dejarla enfriar y va al otro producto, ¿cierto? Y resulta que el señor que está recibiendo esa mezcla para rellenar sus, eh, se llaman tambores, ¿sí? Sus baldes, pues, los tambores, tiene unos desperdicios de tiempo, porque el señor mientras que espera, entonces el señor coge el celular y entonces el señor se va al baño y entonces el señor tampoco tiene un maquinado que le ponga el balde o pues el tambor abajo de la máquina cuando le está alimentando la mezcla. Entonces primero hay que hacer una observación y en esa observación tenemos que identificar como un instructivo en el área de trabajo en donde se hace un cambio de máquina, lo mismo en el sistema digital. Si yo estoy analizando una cédula y le estoy haciendo un proceso de formalización, el caso de las pensiones y el caso de la acreditación que es diferente, yo acredito al usuario y formalizo el usuario, entonces cada uno tiene un brochure de documentos diferentes. Entonces ese cambio que yo hago de un software a otro, ¿cuánto me estoy demorando haciendo ese cambio? ¿Cierto? Entonces primero yo hago un análisis, ¿cierto? Segundo, debo mirar la especificidad del empleado. Entonces, ese empleado que hace ese cambio, ¿cuál es el que lo hace mejor? ¿Cuál es el que lo hace más rápido? Y medir mi estandarización frente al tiempo más lento, el que menos específico sea. Siempre es así, el nivel de capacidades en ingeniería siempre se mide sobre el tiempo más lento. Eso es muy importante saber, nunca sobre el tiempo más rápido, porque el maquinado o el señor o el operador que esté trabajando, que sea el más rápido, el día que se me quiebre, pues no hay nada que hacer, voy a tener un reproceso salvaje porque no hay nadie que tenga su nivel de especificidad.
Don Francisco, cuénteme. Técnica de programas, cambios rápidos. Vea, qué interesante. No lo conozco, ingeniero Francisco, pero muy interesante. Bajan 113 milímetros a 48 minutos en máquina de 12 colores. Miércoles. Pero ¿cómo hacen los pigmentos? Me interesaría saberlo. ¿Cómo indexan los pigmentos? Porque eso debe estar por pigmentos. Interesante proceso, ingeniero Francisco. Qué interesante. Hay muchas maneras de hacerlo. La primera, volvemos al tema. La primera que nosotros hacemos es una observación, después la especificidad del material humano y del maquinado también, porque hablamos de servicios y hablamos de productos. La tercera es nuestras 5 S. Son supremamente claves. Hay que tener limpieza en el área de trabajo, ¿cierto? Entonces, Eccleston allá, él revisa, analiza el cambio de llantas y al hacer el cambio de llantas y analiza, eh, él deja su área de trabajo, aquí deja su bisagra, aquí deja su broca, aquí deja su destornillador industrial, todo lo que lo tiene que dejar a la mano. Entonces, eso es un estado limpio de trabajo. ¿Sí? De eso se trata las 5 veces que veníamos hablando antes. Entonces, si yo tengo todas mis herramientas cercanas y a la mano donde deben estar, entonces ese SMED va a ser funcional. Ese SMED va a ser funcional. Una siguiente herramienta, ya hablando de mi Kaizen, ya teniendo eso claro, ya teniendo mi instructivo, es una mejora. En el caso de Eccleston en el 76, ¿cuál fue la mejora? Pues mi hermano, si yo me demoro 0.30 segundos metiendo un tornillo y son 4, 8, 16 tornillos, pues pongámosle un solo tornillo. Y hoy en día los carros de la Fórmula 1 solamente tienen un pistón y ese pistón va agarrado solamente a un torno. Entonces solamente es uno. Entonces es un Kaizen, ¿sí? Se hizo un Ishikawa, se hizo un instructivo, se encontró la raíz del problema y se hizo una mejora mecánica al vehículo para términos de disminuir tiempos, que es finalmente el producto terminado de la Fórmula 1. Tiempos. El ganador es el que menos tiempo llega. Ese es finalmente lo que se busca en la Fórmula 1. Mire, qué interesante. Tengo un ingeniero, Francisco Pétano, muy inquieto. Quiero decirle que las máquinas impresoras flexográficas que utilizamos esta técnica y el programa lo llamamos cambios rápidos. Mire lo interesante que nos dice aquí un ingeniero y es director de la SB. Las bajan en 113 minutos a 48 minutos en máquina de 12 colores. Mi hermano, hay muchísimas técnicas de este tipo y bueno, y también la diversidad del tipo de proceso. Pero es muy interesante, es muy poco tiempo en el que lo hacen. Deben estar realizando un análisis periódico de esos tiempos también en el cambio. Me gustaría saber, vuelvo y le repito, cómo manejan el tema de pigmentos. ¿Cómo manejan el tema de pigmentos? Porque estamos hablando de una industria de plástico, ¿no? Y esos plásticos, entiendo, vienen adheridos uno a otro en varios paneles. Eso viene por rollos. Vea, interesante, Francisco. Ok, una última fase de esta técnica SMED es el andon. Entonces volvemos a lo que antes miramos. ¿Recuerdan ustedes qué es un andon? Un andon es una imagen. Debo tener en el mapa de control una imagen de eso. Entonces ya nosotros tenemos las imágenes donde dice la mejora es esta, el instructivo es este, cuando se haga un cambio de un producto a otro, o una referencia de producto a otra referencia de producto, o en el caso de servicios, que volvemos al cuento. Miren, en lo personal les digo, hay un vacío en estas técnicas Lean en términos de servicios. Ustedes pueden buscar, hay en el mercado digital y en el mercado real, en las universidades, en las academias, muchísimos productos académicos sobre el tema Lean. Y el 80% lo van a encontrar en términos de productos, de manufactura. Todavía me acuerdo cuando mi mentor, el profe Miguel, me decía a mí, vea, todo este tema empieza con, yo le enseño a hacer un BCM con la compañía Michigan. Y era una locura para mí, era eso, meterme en este mundo, esto es apasionante, meterme en este mundo porque es un mundo de verdad, el hoy, el real, que voy a CompuTrabajo y veo, y el 80% de los trabajos para ingenieros industriales tienen que ver con herramientas Lean. Todo el tema digital, todo el tema 4.0 y herramientas Lean, cadenas de suministro, es lo full que hay hoy en día. Cuando él me habla de Michigan, yo voy
Y empiezo a indagar y empiezo a buscar y voy y me certifico a los Estados Unidos y encuentro que el 100% de la literatura y el 100% de la academia trabaja en el sector de procesos. Y cuando usted entra al mercado, yo les garantizo de que de este aforo que tengo aquí, estamos hablando de 58 personas, yo estoy completamente seguro que un 80% trabajan en el sector de servicios, en un outsourcing, en un banco, en una entidad de, no sé, de gestión de la registraduría, del Estado, el 100% es eso, son servicios. Entonces, en eso hay un vacío en Lean, pero vuelvo y le repito, Lean es una herramienta que no es estática. Todo el tiempo está moviéndose. Factory Shitsters es un libro, por ejemplo, que encontré de un norteamericano de New Jersey, neoyorquino, muy interesante, que trabaja solo el tema de servicios. Tuve un problema en este piloto que estamos haciendo aquí en la universidad con la compañía de servicios que trabajamos de pensiones, que es una compañía de Sarmiento. Entonces ellos tienen, digamos, unos requerimientos y un manejo de los servicios diferente para nosotros empezar a hacer este tipo de herramientas Lean. Pero de eso se trata. Esa es la batuta que nosotros debemos tener como academia, como como ingenieros debemos empezar a explorar todas estas herramientas que puedan eliminar esos desperdicios en búsqueda de ese modelamiento esbelto, como en la primera imagen que les mostré, pues de Britney Spears. Por último, no quiero irme sin hablarles un poco de mi diagrama de Chicago, de una herramienta que para mí, esta herramienta es muy interesante. Yo quiero hablar de esta herramienta para que nosotros la veamos. Es el mapa de control para mí más importante. En lo personal, se los digo, para mí, un BSM. Para los que no hayan trabajado un BSM no es nada más que un mapa de control general. Cuando usted hoy lo busca en la literatura le dicen a usted, no haga un BCM por hacerlo. Usted está desperdiciando tiempo si usted hace un BCM, ¿no? Pero realmente no es así. Y eso me he dado cuenta en la práctica. Yo lo he hecho literal en la práctica y a mí me ha sido muy útil. En cada una de mis clases, sobre todo en mi clase Sigma, intento ingresar en esto, en la mentalidad del ingeniero, en que siempre tiene que mapearse, siempre tiene que tener un mapa de control. Mapéate, mapéate, mapéate. Si tú no te mapeas, no sabes qué tienes. En tu vida propia, tú tienes que hacer un mapa de tu vida. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estabas hace 10 años? ¿Cómo vas a estar en 10 años? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo vas a hacer? Es necesario que nosotros nos mapeemos. El, el BSM también es un andon, pero no es un andon público, es una herramienta estratégica solamente para nosotros los ingenieros, porque es donde yo puedo tomar decisiones. Para yo tomar una decisión, necesito saber qué tengo. Es 100% necesario hacerlo. Vuelvo y le repito, en la literatura le dicen a uno, usted pierde el tiempo si usted hace un BCM y no lo necesita. Usted primero tiene que analizar si necesita en su proceso hacer un BCM. Pero así yo no lo necesite, para mí como ingeniero en mi compañía, sí es útil saber lo que tengo. Y la manera más útil en lo personal para verlo es un BCM. Un BCM me hace el mapeo de un proceso desde el principio hasta el final. Aquí tenemos un ejemplo uno, casualmente creo que es la empresa Michigan, que lo saqué. Este es un proceso donde se hacen tornillos. No sé si lo estén viendo bien, pero en este proceso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 subprocesos. Este es el mapa de los subprocesos cada uno y el recuadro en la parte de abajo de cada uno de los subprocesos son las descripciones de cada uno de los subprocesos. Entonces ahí usted tiene KPIs de tiempo de ciclo, KPIs de tiempo de trabajo, KPIs de número de empleados por subproceso, KPI tiene un TVA, tiene el tiempo de valor agregado. Es muy importante saber el tiempo de valor agregado, que no es más que el tiempo que realmente usted está dedicándole a lo que es producir, ¿cierto? Yo me demoré 5 segundos en el primer proceso, 10 segundos en el segundo, 20 segundos en el tercero, 10 en el cuarto, 80 en el quinto, no sé, ¿cierto? Simplemente es sumar cada uno de los tiempos de ciclo y
digamos, dejar a un lado todos los tiempos muertos y lo que yo no esté utilizando en mi proceso realmente como valor agregado al proceso. ¿Sí? No cuento las idas al baño, no cuento las pausas activas, no cuento que la máquina se dañó, que se dañó el torno, que se dañó la extrusora, que se dañó... Muchísimas cosas pueden suceder. No, el tiempo de valor agregado es el que realmente yo estoy en proceso fabricando una unidad de producción. Vamos a lo mismo, la otra cara de la moneda. ¿Cuánto tiempo yo estoy demorándome produciéndome o transmitiendo una información en un proceso de servicios? Es exactamente lo mismo. Yo recibo un usuario o una cédula en un proceso y ese usuario tiene una trazabilidad subproceso a subproceso. ¿Cuánto tiempo se demora? Uno cree que porque es digital no tiene un desperdicio de tiempo, pero no, las plataformas fallan, hay demoras en web, hay problemas de logística, hay problemas humanos, porque a pesar de que el 100% nosotros tenemos problemas humanos, a pesar de eso, son humanos los que manejan la data. No hay nada que hacer. A pesar de que yo tenga un digital twin en web, inevitablemente yo voy a tener un error humano. Es minimizar esos errores humanos. El BCM me da eso, me ofrece un mapeo general de la estructura de mi proceso. ¿Cómo lo hago? La manera idónea, la mejor manera de hacer un BCM, primero es identificar el proceso, ¿cierto? Y hacerlo por productos es muy importante, porque una compañía tiene varias referencias. Ojo, porque hoy en día las compañías han migrado a muchas cosas, ¿no? La que hacía aguardiente ahora hacía alcohol, tema post-COVID, ¿no? Entonces, yo tengo que estar en capacidad de hacer otro tipo de producto con mi capacidad instalada. Es 100% necesario, ¿cierto? Entonces, tengo que analizar qué referencia de producto voy a mapear. Después de analizar qué referencia de producto voy a mapear, yo necesito identificar un gráfico. Y aquí hay unos ejemplos de gráficos que hicimos en borrador, en carteleras, ¿cierto? Ingeniera, ¿qué nos dice su merced? Cuando hacemos el BCM es cuando nos demos cuenta que sí lo necesitamos. Adicionar la herramienta de mejora y un proceso nunca está al 100% optimizado. Es completamente cierto, nunca está 100% optimizado. Pero siempre que he llegado a un puesto de trabajo he hecho un BCM y para mí ha sido funcional. Es muy interesante verlo. Cómo él va caminando en su trasegar antes de... Generalmente la empresa cuando usted llega no tiene un BCM. Si lo tiene, pues sí está perdiendo el tiempo haciéndolo. Pero si en su puesto de trabajo, y sobre todo si usted tiene un cargo estratégico, usted no lo tiene y usted lo realiza, eso le va a mostrar cosas. Le va a mostrar cosas que la compañía no tiene. Y eso solo le sirve cuando usted lo hace. Yo he hecho el ejercicio. Después de hacer este borrador, que creo que aquí en la universidad lo hicimos varios, ¿cierto? Se hace el mapa físico y él viene cargado de unos esquemas ya preestructurados con unas imágenes y unas simbologías ya hechas para poder hacer lo que es el BCM. Digamos, es un idioma ingenieril que podamos conocer todos los ingenieros en una planta o en un dashboard o en una compañía. Después tenemos que revisar los inventarios y por último yo recomendaría hacer todo el flujo de la información, que son todas estas lineecitas que es donde nosotros estamos diciendo de qué manera la información está siendo distribuida a cada uno de los actores del proceso, desde mi supplier, desde mi consumer, desde mi subproceso, desde mi mapa de control WMS, MRP, no sé cuál esté utilizando, ¿cierto? De esa manera yo tengo un esquema o tengo un esqueleto de lo que yo tengo que entrar estratégicamente a tomar una decisión. A mí me sirve y se lo recomiendo a todo ingeniero cuando salga en el puesto de trabajo en que esté, así sea operativo, así sea auxiliar, así sea analista, así sea en el puesto que sea. Hágase un BCM de su puesto de trabajo. Va a ser muy útil porque le va a mostrar cosas que usted no ve si no están en el papel. Ingenieros, desafortunadamente es corto el tiempo. Los espero el próximo martes. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Estos escenarios la universidad los necesita. Entiendo, son nuevos, llevan poco. Esto es academia. Somos ingenieros incaicos. Esta es mi alma mater, a pesar de que ha pasado por universidades tanto de aquí como de fuera del país. Esta es mi alma mater y estoy muy orgulloso de ser de acá. Esto nos sirve mucho. Me deja inquieto el ingeniero Francisco, me deja muy inquieto el ingeniero Álvaro con sus apuntes. Ingeniera Viviana, usted como siempre. Usted como siempre, ingeniera, pero no, es un placer. Usted sabe que es un placer estar con usted y algún día ojalá trabajemos.
los dos para algún lado, aunque sé que es un problema, pero bien. Ingenieros, muchísimas gracias. A los que no son ingenieros, aún más muchísimas gracias. Espero en algo, poco o mucho, en mi corta o mucha experiencia que tenga, haberles entregado algo y haberle entregado algo a mi alma mater, que es la Universidad Inca. Nada, nos vemos el próximo martes. Mucha suerte. Bye bye, see you later.